Cuando miramos diferentes países en el mundo y los comparamos entre sí, formamos nuestra opinión sobre lo que ellos tienen, ¿qué es lo que ven? Bueno, en primer lugar vemos dónde están, el territorio, su extensión, su topografía, inclusive su posición, que puede o no ser estratégica, si tiene mar, si está en un lugar próximo que conecta otras regiones. En ese sentido, un país, por ejemplo, pequeño como Singapur, sabemos que tiene, es una cosa muy importante que tiene su posición en una de las regiones, bueno, la región de mayor crecimiento y posiblemente mayor futuro en el mundo, en el sudeste asiático. Hong Kong, Panamá, inclusive Colombia, tienen esta. Después vemos la riqueza que tienen acumulada, ¿no? Uno va a un país, uno va a Nueva York, por ejemplo, y todos estos rascacielos, va a Tokio, otras capitales de Tokio, algunos otros países tienen muy poco. Pero esa es la riqueza que han acumulado a lo largo de su historia. Reservas monetarias también eso. Recursos naturales sería una tercera cosa. Miramos Perú, por ejemplo, a veces llamado como un mendigo sentado en un banco de oro. Este sería el banco. Recursos naturales. Otros países, Japón, por ejemplo, donde son países muy pobres en recursos naturales. Tiene una posición, un territorio que no es tan pequeño como se piensa, y una posición geográfica interesante, ¿no? Hoy en día especialmente. Luego vemos bienes, llamaríamos intangibles, ¿no? Pero que están ahí, o sea, la presencia histórica. Eso me ha pasado muchas veces en estar en lugares como, por ejemplo, una vez en Tashkent, y ahí uno siente prácticamente la presencia de Gengis Khan y de todo lo que hubo en Jordania también, cuando uno va y ve todos esos monumentos antiguos. Estas son cosas importantes, hacen parte de la identidad de un país. Y finalmente, como se dice en inglés, last but not least, su pueblo. Y todo lo que estos individuos que componen ese país tienen en su mente, a veces también parte de esa riqueza histórica y cultural, ¿no? Está dentro de ellos, pero el saber, lo que ellos saben hacer, esa población. Entonces, todas estas cosas son importantes. Esta presentación se va a concentrar naturalmente en este último que mencionamos. Bueno, todas estas cosas que están aquí, ¿para qué sirven? O sea, ¿a quién sirven? Porque uno puede verlo desde fuera, pero quienes están en ese país, tenemos todo esto. En un país libre y democrático, esto sirve primariamente para su población, en principio, ¿no? Aunque muchas veces vemos países libres y democráticos, pero que no sirven para todos, o por lo menos no de manera igual. En otros extremos, cuando había colonias, esto servía primariamente para la potencia colonial, o cuando había regímenes con reyes totalmente con poder absoluto, servía primariamente para él y su familia, y los nobles, era secundario, lo que servía para la población en general. Pero el ideal moderno es un país libre y democrático en el cual el conjunto de la población es el principal destino de todos los ingresos que estos recursos generan. La interpretación entonces es que podemos ver un país o una sociedad que compone este país como un sistema económico, espero que no me acusen de economista, pero estamos hablando de economía hoy día, cuya operación tiene como producto final principal el bienestar de su población. Ahí estoy siendo un poco menos economista, ¿no? No estoy pensando en los objetos, porque me refiero al producto final, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Yo creo que me faltó una más para atrás. Está yendo grave. Sí. Entonces, este sistema, ¿cómo funciona? Entonces, como dije antes, es un sistema, después voy a alterar un poco esta visión, pero originalmente
un sistema que produce hasta el final, bienestar de la población, y hay insumos primarios, que por ejemplo serían la riqueza que está en el subsuelo, todas estas cosas, y insumos, productos intermedios. Por ejemplo, que nosotros vemos así que nos llama tanta la atención, como por ejemplo el computador, teléfonos, alimentos, etcétera. Todos estos son, en realidad, no son los productos finales, aunque en la economía en general se los designaría como productos finales, pero en esta edición pasan a ser productos intermediarios en la producción de este bien final, de este bienestar de la población. Como en todo sistema económico dinámico, la acumulación de capital es imprescindible para obtener, digamos, para que continúe funcionando de manera sostenible y que eventualmente crezca. Al mismo tiempo, la obsolescencia del capital es perniciosa, es negativa. El capital puede ser destruido, comido a lo largo y entonces esto sería negativo. Si miramos al capital, los componentes principales, ¿no?, del capital sería el capital físico, incluido el centro de infraestructura, edificios, los bienes de capital tradicionales, el capital humano, de nuevo, es el énfasis de nuestra presentación. El capital social, aquí estoy pensando en instituciones, estructura, todas estas cosas intangibles, pero que también tienen impacto en el proceso productivo. Y el propio territorio, porque por lo menos con las tecnologías del momento necesitamos un territorio físico donde la producción no ocurra. El capital humano tiene un papel central, naturalmente, porque los individuos son el centro de todo esto, la razón de ser, y un papel también director, porque son los que conducen el proceso de producción. Esta interpretación podría aún hacerse algo más extrema, de forma a endogeneizar totalmente este sistema productivo, que no tendría ya más ningún producto final, y ya que el propio bienestar pasa a ser un insumo del proceso productivo. Naturalmente, él sería objeto de una atención especial para si uno quiere optimizar el funcionamiento de este sistema, pero en principio sería un sistema totalmente endógeno, que es el ideal de los modelos de crecimiento. Bueno, si adoptamos esta visión, yo creo que es interesante porque permite una visión unificada de una serie de problemas que son importantes y actuales. Por ejemplo, el problema de preservación del medio ambiente. Dije antes que uno de los componentes del capital es el territorio. Tenemos que, si este elemento de capital empieza a decaer, deteriorarse, bueno, no vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, esto lleva a todos los problemas que tienen que ver con la preservación del medio ambiente. La distribución del ingreso y de la riqueza también pasa a ser un problema importante, porque en la medida en que ella es desigual, va a generar problemas que perjudican la eficiencia y el funcionamiento de este sistema. No estoy mencionando aquí aspectos éticos, sino simplemente funcionales de la operación del sistema. Entonces, eso pasa a ser un tema dentro de esa óptica. Los bienes materiales y la felicidad, también, porque los bienes materiales que son vistos tradicionalmente como bienes finales, el objeto así de todo el proceso productivo, en realidad estamos viendo que son simplemente bienes intermedios para la producción, así, para el funcionamiento de este sistema. Entonces, en qué medida ellos contribuyen o no, cuando se junta todo, a la optimización de este producto que llamamos el bienestar de la sociedad. Bueno, son temas. En realidad, yo no voy a hablar sobre estos temas, los menciono solamente para indicar cómo en esta visión podemos unificar varios temas que son importantes, pero mi interés es la inversión en capital humano, que es un tema que ahora paso a hablar con más detalle. En lo que se refiere entonces al capital humano, ¿cómo este sistema funciona? ¿Cómo funciona la acumulación de capital, la inversión en capital humano? Sigue lo que llamo un patrón dinástico. Los flujos de inversión se dan primariamente al interior de familias, de los padres a los hijos y así sucesivamente. Una dinastía. La población, en vez de ser vista como un todo, se
así como en líneas dinásticas, y estos grupos de inversión ocurren de esta forma. Efectivamente, la mayor parte de la inversión en el capital humano, la formación de los nuevos individuos, viene de las familias, de los padres. No exclusivamente el Estado es el segundo mayor inversionista, a través, por ejemplo, subsidios de educación, salud pública y otros programas que existen. Importante también, cuando se describe así brevemente el funcionamiento del sistema, es que la casi totalidad de los flujos de inversión es constituida por transferencias. En el caso de los flujos dinásticos, son donaciones. Los padres gastan dinero en los hijos, no esperan después una retribución, aunque en sociedades más tradicionales esperaba una retribución, por lo menos cuidado de los hijos cuando en la vejez, ¿no? Esto cada vez naturalmente es más tenue esta conexión. En el caso de las inversiones por el Estado, estas son básicamente transferencias de ingresos, se subsidia por impuestos y hay una transferencia de una parte de la sociedad hacia otra. En el momento hay transferencias netas. Este método de funcionamiento tiene algunos problemas. Quizás la causa principal, así más profunda, es que el método dinástico es ineficiente, porque en un sistema así que tiene muy agregado, está dándose así de una manera que ignora el carácter social de la inversión de capital humano. En particular, el sistema económico opera abajo de su capacidad. O sea, en términos concretos, ¿qué significa? Algunas familias simplemente no tienen los recursos que podrían aprovechar plenamente la capacidad de los hijos. No tienen dinero para financiar su educación. Los niños entonces o no estudian todo lo que podrían estudiar, no estudian nada, y la sociedad entonces está operando abajo de su capacidad. De nuevo, fíjense que no estoy hablando de la cuestión ética, no la ignoro, naturalmente, me duele mucho cuando veo niños pidiendo dinero en las esquinas, pero ni siquiera es necesario que mencionemos esto para notar que el sistema económico opera abajo de su capacidad. Y eso es el subdesarrollo, básicamente. Mientras más abajo de capacidad, más subdesarrollado. Entonces, esta es una falla grave en este sistema. Segundo, consecuencia también del método dinástico es que las desigualdades de ingreso y de riqueza, sobre todo, se van amplificando a medida que pasan las generaciones. Naturalmente ahí existe la posibilidad de ascensión social, de movilidad social, pero en general, en promedio, esto no va a ocurrir. Un último problema que yo noto aquí, no quiere decir que sea los únicos, es que el carácter supuestamente altruista de las donaciones dentro de este sistema dinástico, de hecho no ofrece incentivos a la acumulación económica urbana. En Perú quizás esto no se note tanto, pero en otros países donde la población empieza a disminuir ya, en buena parte porque las familias no tienen un incentivo particular para tener hijos. O sea, cuando tienen los tratan bien y gastan dinero en su educación. Pero en primer lugar, quizás mejor no tenerlos porque se puede aprovechar más, y como después los niños no van a retribuir de ninguna forma, entonces no hay un incentivo económico, y esto es algo que se observa en la práctica. Entonces, esta contracción demográfica eventualmente puede llegar a ocurrir en el mundo entero. Es un peligro para el sistema. Hay algunas, o sea, no todo es tan negativo, naturalmente existen algunas tendencias que se puede observar ya en el mundo. Por ejemplo, las políticas, lo que se llama políticas familiares, o desarrollo familiar, especialmente países como Francia, países de Europa del Este, y políticas así de lo que se llama de transferencias condicionadas, en inglés Conditional Cash Transfers, CCT, están llevando poco a poco a una mayor participación del Estado en esta inversión en capital humano. Hay una cierta transferencia
dentro de ciertos límites,